Los mitos esconden verdades y la historia los intereses de quien la cuenta. Hoy descubriremos los secretos que intentaron ser borrados por las arenas del tiempo. Sean bienvenidos, testigos del oculto, y prepárense para conocer la historia apócrifa. Aquellos que conozcan el círculo artúrico, las leyendas del rey Arturo, el reino de Camelot y los caballeros de la mesa redonda, habrán escuchado alguna vez el nombre de Parzival, también conocido como Percival, Parsifal y diversas traducciones. Uno de los caballeros más valientes y honestos entre los 12 grandes de Camelot, aquel que encabezó la búsqueda del Santo Grial y de los pocos que pudo poseerlo. Su historia nos cuenta que era hijo del rey Pelione, quien alguna vez se enfrentó y venció al rey Arturo, logrando dañar Excalibur. Tras su muerte, la madre de nombre desconocido crió al joven Parzival en el bosque, transformándolo en un joven puro y noble, de fuerte formación religiosa, pero sin ninguna educación caballeresca ni protocolar, alejándolo de su linaje. Se dice que un día vio pasar en el bosque una tropa de caballeros y quedó obnubilado por su porte imponente y el brillo de sus armaduras, que él sentía que los asemejaba con ángeles. Así, y para disgusto de su madre, decidió seguirlos entrenando y batallando, mostrando su valía como guerrero hasta convertirse en caballero y finalmente ser aceptado por el rey Arturo como uno de los 12 de la mesa redonda. En su regreso, el mito nos cuenta que se topó con un río bravo que le resultó imposible de cruzar, y en su intento fue detenido por un misterioso hombre identificado como el rey pescador, quien le informó del peligro y lo invitó a pasar la noche en su castillo hasta que el río calme su cauce. Aquella noche, mientras disfrutaba de un banquete, Percival vio cruzar una procesión a través del castillo formada por hombres y mujeres que cargaban objetos magníficos. Primero vio a un joven que cargaba una lanza ensangrentada, luego un grupo de niños portando candelabros, una joven hermosa que portaba un grial adornado con joyas invaluables, y al final otra doncella cargando una bandeja de plata que en algunas versiones llevaba una cabeza cercenada. Lamentablemente, Percival fue educado a mantener prudencia y no hacer demasiadas preguntas. Así fue como, pese a su sorpresa, al ver esa extraña y espectral procesión, guardó sus dudas y se retiró a su dormitorio en silencio. Al despertar al otro día, el castillo estaba desierto y al regresar a su casa fue cruzado por una misteriosa doncella de luto, quien le informó que aquella procesión mostraba el Santo Grial y si él hubiese hecho la pregunta correcta, habría salvado la vida o quizá, a mi entender, el alma del rey pescador, quien fuera el encargado de proteger las reliquias sagradas hasta que fue herido letalmente. Las reliquias eran ni más ni menos que la lanza del destino, aquella lanza de Longinus, el centurión romano que hirió a Cristo en su costado. La menorá, el candelabro sagrado del templo de Jerusalén, símbolo de la iluminación universal, y el Santo Grial, claro, la copa de la que bebió Jesús, pero curiosamente portado por una hermosa doncella. Y por último, la bandeja de plata en la cual se cuenta se ubicó la cabeza cortada de Juan el Bautista, el otro Mesías adorado por los templarios, quien fue decapitado en honor a la reina Salomé, como ya vimos en este video. Y al parecer, y por esto digo que el rey pescador buscaba salvar su alma, aquella procesión fue presentada ante los ojos de Parzival, porque él descendía de un antiguo linaje sagrado de protectores del Santo Grial, y es que, según las versiones de la historia, aquel rey pescador podría ser tanto su tío como su abuelo, padre del rey Pelione, el abuelo de Percival. El rey pescador sería el rey Peles. ¿Y no les recuerda algo ese nombre? Déjenme ayudarles. En la mitología griega se nos cuenta que la diosa Eris, molesta por no ser invitada al casamiento de la ninfa Tetis junto al rey Peleo,
entregaría como venganza la manzana de la discordia, aquella que luego causaría la guerra de Troya, que involucró dioses y mortales. Todo a causa del amor entre Paris y Helena. El rey Peleo, muy parecido al rey Peles, abuelo de Parzival, quien, como muestra Wikipedia, descendía de un linaje de custodios del Santo Grial fundado por José de Arimatea. ¿Serán estos los protectores originales del Santo Grial, los predecesores del Priorato de Sion? Interesante, ¿no? Pero más interesante aún es que, según el mito de Helena, ella era una semidiosa, surgida en una de las tantas aventuras del dios Zeus, quien para poseer a la mortal Leda se transformó en un cisne, y así, bueno, digamos que la importunó en un río. Y fíjense cuál es el emblema del rey artúrico Peles. Exacto, un cisne. ¿Puede todo esto ser casual? E incluso en el mito de Percival se nos cuenta que su hermana, que era conocida como la portadora del Grial, era nombrada, según algunas traducciones, como Dindrane o también Elaine, una versión del francés antiguo del nombre Helena. Interesante, ¿verdad? ¿Ven cómo todas las fichas caen en su lugar? ¿Acaso la portadora del Santo Grial fue Helena de Troya? Aquella que portaba el linaje de los dioses, la gran o magna Helena, la Magdalena. La historia de Parzival tuvo múltiples versiones, y si bien nace como parte de los héroes legendarios de la Gran Bretaña subromana del siglo V al VI después de Cristo, una época en la que surgen los merovingios y los cátaros, ¿recuerdan? Qué curioso, ¿no? Donde se nos habla del héroe galés Pedregur, el Percival original. Su versión original y más popularizada fue Percival y la leyenda del Grial, de Getren de Troyes. Sí, Getren de Troyes, nacido en la misma ciudad donde los caballeros templarios fueron aprobados por la iglesia en el 1129, en el homónimo concilio de Troyes, la ciudad que hereda el nombre de Troya. Todo está tejido por el mismo hilo conductor. Una historia donde ingeniosamente Getren de Troyes decide cambiarle el nombre a este personaje, pasando de Pedregur a Percival. Un nombre surgido del francés percer veil, o perforar o atravesar el velo. ¿Recuerdan el velo de Isis? El velo que oculta los misterios ante los ojos de los no iniciados. Una diosa Isis que, como vimos en este video, sería el origen del nombre de la ciudad de París. Interesante, ¿no? Y volviendo al tema de María Magdalena y el Santo Grial, en la versión más moderna de Richard Wagner, Parsifal, este personaje le hace una interesante pregunta a Gurnemans, uno de los caballeros del Grial. ¿Quién es el Grial? Entonces Gurnemans se ríe y responde: eso no se puede decir, pero si eres llamado a su servicio, el conocimiento no permanecerá oculto por mucho tiempo. ¿Quién y no qué es el Grial? Interesante. Y ahora vamos a entrar en un terreno un tanto pantanoso. Fue Wolfgang von Eschenbach, bardo alemán, quien intentó darle una continuidad a la leyenda de Percival de Getren de Troyes, escribiendo Parzival. Se dice, y según el mundo del misterio, que este poema relataría más o menos el siguiente párrafo: ¿en qué lejana cordillera podrá encontrar a la escondida piedra de la sabiduría universal que mencionan los versos de los 20 ancianos de la Isla Blanca y la estrella polar? Sobre la montaña del sol, con su triángulo de luz, surge la presencia negra del bastón austral. En la armónica antigua que en el sur está, solo Parsifal, el ángel, por los mares irá, con 3 caballeros de número impar, en la nave sagrada y con el vaso del Grial. Por el océano Atlántico, un largo viaje realizará hasta las puertas secretas de un silencioso país que Argentum se llama y siempre será. Digo terreno pantanoso porque en ninguna de las copias de Parzival que consulté, y dejo alguna en PDF en mi Twitter, se puede encontrar ningún poema similar
a lo que les acabo de relatar, y todo pareciera ser una traducción malintencionada del profesor argentino de Derecho, Guillermo Alfredo Terrara. Aunque no lo descartemos del todo, porque la historia del bastón de mando argentino es mucho más profunda y demanda un video aparte. Y de hecho, y sí es cierto que Hitler, a través de la Ahnenerbe, parte de las SS, organización encargada de buscar el supuesto origen ario de su raza y las reliquias sagradas de los mitos de todo el mundo, y así como ocurrió y contamos en este video con el castillo Monsegur, el último bastión cátaro, envió a Otto Rahn a seguir las pistas del Grial. En este caso, le pidió al coronel George von Hausenschild, que ya vivía en Argentina, investigar el tema del bastón de mando en el Cerro Uritorco, como también rastrear a los templarios en la Patagonia Argentina, como por ejemplo en el fuerte argentino cerca de las grutas en Río Negro, una curiosa formación natural que algunos dicen sirvió como fortaleza templaria en el pasado, por lo que algo de verdad hay en las historias de Guillermo Alfredo Terrara, como también es muy probable que los templarios hayan llegado a América. Permítame contarles la historia de la flota templaria desaparecida. Como recordarán, el 13 de octubre de 1307, las misivas lacradas escritas por Felipe VI y el Papa Clemente III fueron abiertas, comenzando la purga de los templarios. Como si manejaran cierta información privilegiada el día anterior a aquel primer y trágico viernes 13, el 12 de octubre de 1307, un grupo de entre 12 a 13 barcos templarios partió del puerto de La Rochelle, en Francia, cargando importantes tesoros de la orden. Se desconoce su destino y jamás se los volvió a ver. Se cree que hicieron escala en Portugal e Inglaterra o Escocia, pero luego se perdieron en el Atlántico. ¿No les suena de algo esa fecha? 12 de octubre. Exacto, casi como un juego del destino. El 12 de octubre de 1492, 185 años después, la flota de Cristóbal Colón desembarcaría en América. Todos conocemos más o menos la historia que nos cuentan en los colegios sobre Cristóbal Colón, ¿no? Aquel navegante genovés que le planteó a los reyes católicos de España la posibilidad de encontrar una ruta alternativa para comerciar con las Indias. Sin embargo, poco más sabemos sobre su figura. Realmente, y siendo aquel que conectó Europa con América, es uno de los personajes más misteriosos de la historia. Y no lo digo yo, ni lo saco de una burda teoría de conspiración. Basta con consultar su perfil en Wikipedia para descubrirlo. Cristóbal Colón, o Cristóforo Colombo de nacimiento, de orígenes discutidos, los expertos se inclinan por Génova. ¿Cómo que de orígenes discutidos? Y sí, fíjense, aunque la mayor parte de su vida adulta la pasó entre España y Portugal, el consenso entre los expertos es que nació en la República de Génova. Sin embargo, y según Wikipedia, se nos presentan otras múltiples hipótesis. La hipótesis judía, catalana, gallega, portuguesa e incluso griega, inglesa, noruega, escocesa, entre un montón de etcéteras. Realmente Cristóbal Colón es un absoluto misterio, que quizá comprendamos mejor cuando analicemos el contexto histórico en que cruzó el Atlántico. Y es que por aquella época la ruta de la seda estaba controlada por el gobierno otomano, impidiendo el paso de europeos hacia el oriente. Por eso debió buscar rutas alternativas de comercio. Ahora, y si recuerdan lo que vimos en este video acerca del misterioso mapa de Piri Reis, ¿podría alguien explicarme cómo en 1513, a solo 21 años del, digamos, descubrimiento de América, un navegante otomano enemigo de toda Europa tenía semejante mapa increíblemente preciso, que superaba mapas como el de Sebastian Münster, que sería dibujado 40 años después? ¿Cómo es posible que tuviera semejante información cartográfica de América que se adelantaba a cualquier mapa de los navegantes que visitaban nuestro continente como mínimo en 100 años? ¿De dónde obtuvo tal información el almirante Piri Reis? Según él mismo declara en su Kitab-i-Bahriyeh, o el libro de las materias marinas de 1526,
se habría inspirado en mapas de la época de Alejandro Magno, otros de los misteriosos reyes del mar, a quienes relacionó con los atlantes, y claro, en unos mapas utilizados por Cristóbal Colón. ¿Acaso Cristóbal Colón sabía bien hacia dónde se dirigía en su viaje hacia el Atlántico? ¿De dónde obtuvo tal información privilegiada y secreta? Si bien se desconoce quién era realmente, sí se sabe, y como leímos en la Wikipedia, que pasó gran parte de su vida en España y Portugal, y varios de esos días los vivió en los templos de la Orden de Cristo, una orden militar heredera de los Caballeros Templarios en Portugal, orden nacida junto a la Orden de Calatrava en España, ambas fundadas en honor a los Caballeros Templarios por su ayuda en la reconquista de la península ibérica. Quizá la Orden de los Templarios jamás fue disuelta, y Cristóbal Colón era un iniciado, y por eso obtuvo aquellos misteriosos mapas que le marcaban tierras al otro lado del Atlántico, y por eso, y en honor a aquella flota templaria desaparecida, desembarcó en El Salvador aquel 12 de octubre de 1492, marcando su flota con cruz templaria, al igual que lo hizo Vasco da Gama. Y como una prueba de la llegada de los templarios a nuestro continente, podría citarles el Lopart, el objeto fuera del tiempo de la capilla de Roslin. Sí, la misma capilla citada en el Código da Vinci. La capilla de Roslin, la línea de la rosa, la línea de la sangre. Una capilla cargada de simbología templaria, fundada en 1446, 46 años antes del descubrimiento de América, donde fue grabado en uno de sus arcos un maíz, planta originaria de México. ¿Qué hace eso entonces en una capilla británica previo al descubrimiento de América? Y retomando la historia de Percival y aquel viaje al país de Argentum, quizá no todos, incluso mis compatriotas, sepan de dónde viene el nombre de Argentina. Este proviene justamente del término latín argentum, que significa plata, y seguro ya se imaginen de dónde viene, siendo técnicamente adoptado de una expresión dada para nuestro territorio en el mapa del portugués Lopo Homem de 1554, Terra Argentea, la tierra del plata, un término que parece se popularizó rápido entre los primeros conquistadores, apareciendo luego en 1602 por primera vez la palabra Argentina en el título de la obra Argentina y la conquista del Río de la Plata de Martín del Barco Centenera. ¿Y por qué les cuento toda esta historia? Porque Argentina, o las tierras de Argentum, o Tierra del Plata, proviene del Río de la Plata, que ganó su nombre por una curiosa leyenda. Y es que los primeros conquistadores, encabezados por Solís, llegaron a estas tierras del Río de la Plata, inspirados por una misteriosa leyenda guaraní que hablaba de la Sierra del Plata, una montaña llena de riquezas que se encontraría subiendo la cuenca del río Paraná, y como prueba eran las incontables joyas de plata que cargaban los indígenas de la zona. Una montaña que, según la leyenda, estaría dominada por el Rey Blanco. Interesante, ¿no? El Rey Blanco, quizá los descendientes de los primeros templarios en haber llegado 200 años antes trayendo sus riquezas obtenidas en el viejo continente. ¿Será por eso que los indígenas americanos no se sorprendieron al ver llegar los barcos europeos en el horizonte? Porque sabían bien que un día retornarían sus dioses desde alta mar vistiendo esas brillantes armaduras. Antes de retirarme, voy a contarles alguna curiosidad más. Y es que en la Patagonia tenemos una de las mayores comunidades galesas de todo el mundo, donde incluso aún se habla el galés original, una comunidad fundada en 1860, previo incluso a la conquista del desierto, la expansión argentina hacia la Patagonia de Julio Argentino Roca, por el ministro teólogo y nacionalista galés Michael Jones. Interesante, ¿no? Un ministro teólogo y nacionalista. ¿Recuerdan de dónde surge el mito de Percival? Exacto, del héroe galés Pedregur. ¿Será que Michael Jones sabía algo? ¿Tenía razón el profesor Guillermo Alfredo Terrara?
Como cierre, y conectándolo todo con el comienzo de esta serie de la historia apócrifa, les contaré que en la cordillera de los Andes se cuenta la historia de una misteriosa ciudad sagrada llena de riquezas, el Shambhala de la Patagonia, la ciudad de los Césares o Trapalanda. Una ciudad, siempre según la leyenda, de estilo griego, perdida en la Patagonia. Una especie de Atlántida, digamos. ¿Recuerdan cuál fue el comienzo de este viaje? Troya y los mitos griegos. Interesante, ¿no? Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente.